Buenos días, apreciados estudiantes. Bien, esta vez dedicaremos este tutorial a explicar rápidamente cuáles son los tres tiempos verbales predominantes en un relato que haya sido escrito en tiempo pasado. Quiero hacer precisión en que estamos hablando de tiempos verbales, no de tipos de verbos. Pues bien, veamos. En los relatos escritos en pasado hay tres tiempos verbales que predominan y que son los que marcan la cadencia de los eventos narrados en el texto. Esos tiempos verbales del relato escrito en pasado son el pretérito, el mismo que conocemos nosotros como pasado o pasado simple, el pretérito imperfecto y el pospretérito. Veamos uno por uno rápidamente. Bien, el pretérito o pretérito perfecto es el mismo pasado simple. Para entender un poco mejor este asunto de los tiempos verbales, vamos a utilizar como ejemplo el verbo volver en algunos fragmentos de relato. El verbo volver conjugado en pretérito perfecto o simplemente en pretérito o en pasado simple se pronuncia volvió. Volvió se refiere a una acción precisa en el tiempo y veamos cómo aparece en el siguiente fragmento. Nadie volvió a acordarse de las camisas hasta la tarde del 31 de diciembre, cuando Marina dio un paso más en su entusiasmo. Este es un fragmento, igual que los demás fragmentos que veremos a continuación, extraído de la obra de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro. Pues bien, voy a señalar con el cursor el verbo volver conjugado en pretérito perfecto. Cuando conjugamos los verbos en pretérito perfecto, ponemos la acción en un momento preciso del pasado. Es decir, que cuando hablamos de volvió, estamos hablando de que en un momento determinado nadie volvió a acordarse de las camisas. Veamos este otro fragmento. Así que pasó por alto los insultos y se propuso seguir adelante. Los Ochoa lo apoyaron. Volvió 2 o 3 veces y establecieron juntos una estrategia de acción. Pues bien, aquí está conjugado el verbo volver en pasado simple o en pretérito y significa una acción precisa en el tiempo. ¿Qué sucede cuando las acciones no son tan precisas, no ocurrieron tan precisamente en el tiempo, sino que por el contrario ocurrieron en un tiempo indeterminado? Estamos hablando de esos tiempos a los que se les denomina imperfecto. Veamos el pretérito imperfecto. Seguimos con el ejemplo del verbo volver. Veamos cómo se conjuga el verbo volver en pretérito imperfecto. De dos maneras puede conjugarse. Una, volvía, y otra, había vuelto. En este segundo caso, el verbo va acompañado del auxiliar había. Y veamos un par de ejemplos en donde aparece el verbo conjugado en pretérito imperfecto. Maruja volvía a casa a las 6 de la tarde para ocuparse de ellos. Notemos cómo este volvía se refiere a acciones de pasado muy remotas en el tiempo, es decir, a acciones que se presentaron de manera prolongada antes de lo que ocurrió en esas acciones señaladas con pretérito simple. Es decir, que el pretérito imperfecto nos lleva a un tiempo remoto en el relato. Observemos este segundo párrafo. Escobar pensaba que si el padre se había vuelto contra él, debió haber sido por un motivo de mucha monta, y condicionó la entrega a una explicación inmediata y pública. Noten que aquí el había vuelto, usado con el auxiliar había, también nos lleva a una acción que ocurrió antes de los eventos de los que se ocupa en tiempo presente, en pasado simple, el relato. Y vamos finalmente a mirar el pospretérito. El pospretérito del verbo volver se conjugaría de la siguiente manera. Volvería o habría de volver. Habría de volver nuevamente con el auxiliar habría. Dos ejemplos más. Su respuesta a Escobar fue que no publicaría ni una línea de nada ni volvería a recibir a su emisario mientras no tuviera una prueba terminante de que su hijo estaba vivo. En este caso, el pospretérito lo usamos para acciones más recientes en el tiempo, es decir, para acciones, digámoslo así, de futuro dentro del pasado del relato. Es decir, acciones que suceden después o que son posteriores a las acciones señaladas con el
pretérito o con el pasado simple. Es decir, que en el relato hay acciones de pasado simple, otras que sucederán después, pero otras que sucedieron antes. Veamos este último ejemplo. Ambas se consolaron con la idea de que el gorila no volvería jamás. Hay que señalar que esta manera de conjugación del verbo, en este caso el verbo volver como volvería, es muy parecido al condicional, pero aquí estamos hablando de pospretérito. Repito, a esas acciones que aluden a eventos ocurridos posteriormente al pasado simple, al tiempo predominante del relato. Bien, hasta aquí la manera como podemos usar en los relatos periodísticos, en las narraciones, los tres tiempos verbales: pretérito, el pospretérito y el pretérito imperfecto. Muchas gracias.